Nuestro primer video del año. Un saludo afectuoso a todos. Nos escriben, entre otras personas, de Alto Valle, Patagonia, Argentina, Los Montes de Toledo, España, Tlaxcala, México, Venezuela, Chile, Santiago de Chile, Valle del Cauca, Irapuato, Guanajuato, Buenos Aires, Argentina. Otra persona más de Argentina, de Querétaro, México, de España, Ecuador, Chaco, el norte de Argentina, Jerez, Zapateras, dice ahí. No me gusta recomendar libros, pero recién leí La invención del pueblo judío, de Shlomo Sand. Después vamos a hablar de él. Pero hoy vamos a tratar un tema realmente difícil. ¿Qué predicaba Jesús y Juan el Bautista, su primo, que los llevó a una muerte, a una ejecución? Uno le cortaron la cabeza, bueno, según la Biblia. Según Flavio Josefo, simplemente lo ejecutaron en la prisión. A Jesús lo crucifican y de todos los mesías que se citan en la historia, es al único al que rematan con una lanza, atravesándolo con una lanza, para asegurar su fallecimiento. Longinos y su lanza. También recordemos el pasaje de que le dan vinagre, pero ahí dice claramente que él no lo tomó. Vinagre es lo que nos aparece a nosotros en las Biblias, pero a todos los prisioneros del mundo que iban a ser ejecutados, no solo en la historia del pueblo de Judea, la historia romana, griega, mesopotámica, todo. En América también, a todo prisionero, para evitar quizá los chillidos, los aullidos, los gritos lastimeros, o quizá también por un poco de piedad, siempre eran drogados antes de su ejecución. Lo mismo se hacía con los reyes franceses. Antonieta, recordemos, Luis XVI. Bien, lo que más repite la doctrina cristiana después del versículo de Juan 3:16, que creo todos conocemos, es el versículo de Juan 14:6-31. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, que es el que creí que iban a mencionar cuando dije que Jesús ni él mismo se había puesto intermediario. Aquí parece que se pusiera como intermediario, pero no es así. Leemos este versículo y parece que Jesús se coloca como un intermediario entre el oyente y la divinidad. Pero los versículos que siguen nos muestran a Jesús ocupando el lugar de Dios. Él ahora es Dios. Ya sea que lo haya dicho él, o se lo hayan atribuido sus seguidores, o quienes escriben esto, quizá ni sus seguidores fueron. Porque el versículo 7 dice, si me conocen a mí, también a mi Padre conocen. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Al verlo a él, estaban viendo a Dios. Versículos 13 y 14 dice, si piden al Padre en mi nombre, lo haré. Si alguien pide en mi nombre, se lo pide directamente a él, yo lo haré. Él es Dios. El versículo 15 se adjudica también el lugar de su Padre y sobre todo la ley de su Padre. Ahora es su ley. Versículo 15, si me aman, guarden mis mandamientos. Esto es muy importante. Si me aman, guarden mis mandamientos. Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer.
Qué hermosa frase aquella. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿sabemos qué significa? Cuando estudiamos los principios herméticos, si gustan les hago un resumen de los 7 principios herméticos. El libro del Kybalión, no sé si lo han leído, yo espero que sí. Pero ¿qué es la hermenéutica y por qué he dicho yo que la hermenéutica inicia con las leyes, con la justicia? Cuando leemos la filosofía del derecho, hay una parte muy bonita, muy importante que se llama el espíritu de las leyes. El espíritu de las leyes. Tú como jurista no solo vas a analizar los testimonios que tienes ya escritos, ya te presentaron aquí, el que acusa, el que defiende, los testigos, todas las pruebas las vas a analizar, pero como juez vas a decidir sobre una vida o sobre muchas. Entonces debes ir más allá de lo escrito para poder emitir una sentencia que sea justa, un castigo justo o la libertad en su caso, si es que procede legalmente. Por eso debes hacer un análisis hermético profundo, un exégesis de lo escrito e ir más allá aún. Pues bien, uno de esos principios herméticos es que debemos conocer el significado de las palabras. Y para conocer el significado de las palabras, los filólogos deben ubicar quién la dijo, la época, el entorno, analizar absolutamente todo, hacer una exégesis. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa? Esas 3 palabras encierran una sola cosa. ¿Qué es el camino en boca de un predicador mesiánico? ¿Qué era? En boca de un predicador mesiánico, ¿qué significaba el camino? Si él lo dijo o si se lo atribuyeron, ¿qué significaba para él o qué significaba en su tiempo? ¿O qué significaba para quienes lo escuchaban o quienes eran judíos? En boca de una persona que quiere implantar en su tierra el reino de su Dios. ¿Cuál es el camino que predica? ¿Y por qué esa prédica de el camino llevó a la ejecución de estas 2 personas, Juan el Bautista y su primo Jesús? Es una declaración de guerra. Es una declaración de guerra, no de amor. Marcos 1:3. Leámoslo en griego porque tiene más fuerza, impacta más. Marcos 1:3 dice, voz, foné, rugido, bramido, que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, Curios. En el desierto preparen el camino del Señor. El amo, el dueño, eso es Curios. En el Salmo 119:1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahvé, Yod-Hei Vav-Hei. En Isaías 40, de 3 a 5, Isaías 40, de 3 a 5, dice, una voz clama, preparen en el desierto camino a Yod-Hei Vav-Hei, allanen en la soledad calzada para nuestro Elohim. Allanen en la soledad, sutilmente, astutamente, preparen el camino para su Dios de la guerra. Mateo 3:3 aplica a Jesús el mandato y desde luego el poder de Yod-Hei Vav-Hei. Ahora Jesús y el Elohim Yahvé son uno. El camino para que ese Dios gobierne, para que ese Dios reine en su heredad son sus leyes. El Salmo 119, 33 y 34 dice, enséñame, oh Yod-Hei Vav-Hei, oh Yahvé, el camino de tus leyes, y lo guardaré hasta el fin.
El Salmo 119, versículos 12, 26, 27, dicen literalmente lo mismo que el versículo 32, 119, 32. Por el camino de tus mandamientos, por el camino de tus leyes, correré. En el 34, dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. El camino, tu ley. Salmo 18, 21. Porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Elohim. Salmo 119, 5. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus leyes. 119, 12. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus leyes. En todas viene el tetragramatón. Salmo 119, 44. Y guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente. Porque hay quienes dicen que guardar las leyes significa echarlas en un baúl, ya no sirven. Eso es tergiversarlo todo, engañarse uno solo. En Éxodo 33, 13 dice: ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tu camino, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Éxodo 33, 13. Salmo 25, 4. Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Salmo 27, 11. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda. Guíame por senda llana por causa de mis enemigos. En todos viene el tetragramatón, repito, habla del mismo Dios, del mismo ser, del mismo Elohim, el Dios de los judíos, el Dios de Israel. Isaías 30, 21, este es el camino, anda en él, ya sea que vayas a la derecha o a la izquierda. En Isaías 63, versículos 17 y 19, ¿por qué, oh Señor, nos haces desviar de tus caminos y endureces nuestro corazón a tu temor? Si todo lo que ocurre se le culpa a Dios, todo viene de Dios. Ahora, ojo con lo que viene más adelante, porque él mismo da leyes que no son buenas. Pero a la pregunta de por qué, oh Señor, nos haces desviar de tus caminos y endureces nuestro corazón de tu temor, la respuesta es: el camino son las leyes de Yod-Hei Vav-Hei. Preparar el camino es adoctrinar en las leyes, adoctrinar. Jesús está en el templo, se pierde a los 12 años de edad y está en el templo. Y ahorita Jesús, cuando empieza a predicar, es en el año 29, cuando Jesús tiene 36 años de edad. Es en el año 29 que estos dos hombres, Juan y él, empiezan a bautizar y a predicar. Yo soy el camino significa yo soy la ley. Preparado el camino es preparar un ejército. ¿A qué iba a venir el rey, el Mesías? Mesías judío es un cargo político. Que lo diga él mismo y está escrito en la Biblia, en el Nuevo Testamento, lo grita en muchas partes. ¿Crees que vine a traer paz? Mateos 10:34. No crean que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada. Versículo 35. He venido a poner en disputa al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. En el 36, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. En el 37, el que ama más a su padre y a su madre que a mí,
no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El 38. El que no toma su cruz y viene tras de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa ya no es su Dios, es Él es Dios. El que pierda su vida por mi causa la hallará. Lucas 12, 49. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido, ya había sido predicado todo esto antes, desde la filosofía de Judas el Galileo. Ya se habían levantado en armas muchos mesías, jovencitos quemados vivos, miles de muertos y miles de crucificados. Ya había ocurrido todo esto antes de que él empezara a predicar. Fuego vine a echar a la tierra, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido. En el 50, de un bautizo tengo que ser bautizado, y cómo me angustia hasta que se cumpla. 51, ¿piensas que he venido a dar paz a la tierra? Os digo que no, sino guerra, disensión. 52, porque de aquí en adelante 5 de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. 53, estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Seguimos con Lucas 17, versículos 2 y 3. La rueda de molino, quizá la han escuchado. También lo encontramos en Marcos 9:42. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un burro y lo hubieran echado al mar. Lo mismo está escrito en Mateo 18:6. Y en Lucas 19:27 viene lo más claro, lo más palpable de su doctrina. Pero a estos mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, tráiganlos aquí y mátenlos delante de mí. Hay algunas traducciones dicen empálenlos delante de mí. Empalar es crucificar. Las leyes son el camino de Yahvé. No siempre fueron buenos preceptos, y en algunos casos seguir sus leyes ha llevado a su mismo pueblo a la muerte, desde luego por medio de sus profetas. Pues bien, en Ezequiel 25 dice, les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Algo parecido dice en Romanos 1:28. En Ezequiel 20, 26, 39 y 20, 24, en Lucas 9, 43, hay unos que hablan incluso de la mutilación. Jesús predica acerca de la mutilación. Si un ojo te hace pecar, arráncatelo. Pues bien, también dice, porque se debe justificar absolutamente todo. Las profecías deben justificar la llegada de Jesús. Y las profecías deben justificar su fracaso como Mesías. Cuando un profeta falla, es inepto, digamos. En Ezequiel 14, del 9 a 11, si el profeta se deja engañar, yo, Yod-Hei Vav-Hei, he engañado a ese profeta. Y desde luego, hay que matar al profeta. Si falló, hay que matarlo. Lo ordena su propio Dios. Isaías 11:4. Dice que herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Joel 2, 30-31.
Dice, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Nos hablan mucho de que el Nuevo Testamento es diferente, pero no es verdad. En Romanos 1:27, Pablo habla de la lujuria, de aquellos varones que dejan el uso natural de la mujer y prefieren tener coito, tener relaciones con otros varones. Se dan a la lujuria. Romanos también en 1:28 dice, por no reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran lo que no conviene. Siempre ha sido lo mismo, supuestamente. Desde Job 21, 14, 15 dice, no deseamos el conocimiento de tus caminos. O sea, por eso lo abandonaron. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Como olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos, tu descendencia. 2 Corintios 4, versículos 4 y 6 dice exactamente lo mismo. El Dios de este mundo, que es el Dios judío, ya lo vimos antes, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. En Éxodo 11:9, Yahvé dice a Moisés, Faraón no te escuchará, para que mis maravillas se multipliquen en Egipto. Si leemos bien los pasajes, Dios ordena algo a Moisés, dile a Faraón, pero siempre aparece la frasecita esa de que, y yo iré a endurecer el corazón de Faraón. Presumiblemente él está jugando con las dos mentes. Todo para que muestre sus maravillas. Sus maravillas son destrucciones, muerte. La muerte de los primogénitos. En Isaías 44:18 dice, ellos no saben ni entienden porque Él les ha cerrado los ojos para que no vean y su corazón para que no entiendan, no comprendan. Job 12:16 también dice, en Él están la fuerza y la prudencia. Suyos son el engañado y el engañador. Jeremías 4:10. Oh Señor Dios, ciertamente has engañado en gran manera a este pueblo y a Jerusalén diciendo paz tendrás cuando tienen la espada en el cuello. Jesús dice, no vine a traer paz sino espada. Pero a Jesús lo mataron. Si Jesús y su Padre es uno, son uno solo, Jesús se engaña en sus prédicas. Dios de la guerra, Dios del engaño. Si Jesús es profeta, su Dios lo mata. Heriré al pastor, dice Zacarías 13:7. Quien mata a Jesús, según el Antiguo Testamento, quien mata a sus profetas, a los que él mismo ha engañado, lo dice él, quien va a ponerse a las palabras de Dios. Zacarías 13:7 dice, despierta espada contra mi pastor y contra el hombre, compañero mío. Es un traidor. Declara el Señor de los ejércitos, hiere al pastor, está hablando de su espada, hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los inocentes, contra los pequeños. En esto se basa Pablo para decir que Dios ofrece a su Hijo como una ofrenda, como una oveja. Mata al pastor y después al pueblo. En Malaquías 2:3, para todos aquellos que claman la venida del Señor, Malaquías 3 dice, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavandera.
En 4:1 dice, porque viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. La Biblia, el Nuevo Testamento, también dice lo mismo. En Mateo 3, versículos 10 y 12, dice, y el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. En Lucas 13, 31, 33 dice, en ese momento llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. De 4 a 6 veces intentan matar a Jesús, unas desbarrancándolo, otras con piedras. Lo querían arrojar en un barranco en su misma tierra, en Galilea. Juan 8:10 dice, los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos pensaban apedrearte y vas otra vez para allá. En Joel 2:30, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo, que nos ponen como profecías nuevas en el Nuevo Testamento. Mateo 24:29. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, sabemos que es imposible, y las potencias de los cielos serán sacudidas. Lo mismo dice Marcos 13:24, Lucas 21:11, 25, 26, en Hechos 2:19, 20, Apocalipsis 8:7, por supuesto en Jeremías 4:28, Zacarías 14:6. O sea, esta es la prédica judía. El Nuevo y Antiguo Testamento es exactamente lo mismo. Mateo 22:7. Entonces el rey se enfurecerá y enviando sus ejércitos destruye a aquellos asesinos e incendia la ciudad. También lo repite Lucas 19:14. Pero estos dos pasajes, entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió la ciudad. Es un pasaje que viene en la historia, en la guerra de los judíos, cuando no permitieron, cuando Herodes Arquelao iba a tomar apenas el reino, se levantan en armas los judíos. Él manda emisarios, los apedrean, los matan. Tiene que mandar a todo su ejército a destruirlos. Estas son las prédicas de el camino hacia la muerte. Es el verdadero significado del camino, es el verdadero significado de la ley. El camino es la ley de ese Dios y ahora es la ley de Jesús. Pero ¿qué es la verdad? Yo soy el camino, la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué significa? ¿Qué significaba en voz de aquella época, de aquellos tiempos y en voz judía de Jesús? Cuando Jesús es interrogado por Pilato, Juan 18:37, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú lo dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. La respuesta que aparece en Mateo, la misma respuesta aparece en Mateo 26:24. Literal dice, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder. A la derecha del poder está el que acusa. A la derecha del poder. Si él no se está nombrando poder, está diciendo que está a la derecha está el que acusa. A la derecha está Hashatán, el adversario siempre. El que acusa, el que está siendo presentado para juicio. Verán sentado a la derecha del poder, viniendo sobre las nubes del cielo. Verán al Hijo del Hombre.
Mateo 27:11 dice, responde delante de Pilato a la misma pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Él responde, tú lo dices. En Marcos 14:62, ante el Sanedrín, acepta, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo en las nubes del cielo. Por eso lo querían matar. Los judíos sí sabían lo que eso significaba. Y por eso cuando lo está juzgando Pilato, dice que lo escucha y luego va ante los sacerdotes. Necesita asesores que conozcan perfectamente las leyes y qué es lo que está diciendo este hombre, el acusado. Él fue acusado con otros 2 sediciosos, fue crucificado con ellos, fue una crucifixión múltiple. Pero aquí nos habla solo el interrogatorio de Jesús. Lo mismo dice Lucas 23:3. Tú lo dices que yo soy rey. En Timoteo 6:13, Pablo, que es el primero que escribe de todo esto, los demás solo le dan forma, le dan cuerpo físico al Cristo resucitado de Pablo. Pablo dice que aceptó el cargo, él sí aceptó el cargo. 1 Timoteo 6:13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Jesús aceptó. En 1 Juan 2:21 dice, no les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. La verdad, ¿qué es la verdad? Salmos 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Tu ley es la verdad. En 2 Tesalonicenses 1, del 6 al 10, dice, porque después de todo es justo delante de Dios pagar con dolor, pagar con el mal, con aflicción, a los que nos afligen o nos hacen mal. Pagar mal por mal es justo, según 2 Tesalonicenses 1, del 6 al 10. En Salmo 119, 151 dice, tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos, tus leyes son verdad. Esto es la verdad, las leyes. Salmo 19, 9. El temor del Señor Yahvé es limpio, que permanece para siempre. Los juicios, que son sus leyes aplicadas, los juicios del Señor Yahvé son verdaderos, todos ellos justos. Juan 17:17 dice, santificados en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuál es el contexto del Salmo 119, 142? Leámoslo en su contexto para comprenderlo mejor. Versículo 141. Pequeño soy y despreciado más, no me olvido de tus leyes. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad, y tu ley es verdad. Angustia y aflicción han venido a mí, mas tus mandamientos, tus leyes son mi deleite. Y en el 151 dice, tú estás cerca, Señor Yahvé, Dios Jai, y todas tus leyes son verdad. El 160, el principio de tu palabra es verdad y eterno en todo juicio. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Predicar la verdad es enseñar y vivir en las leyes, mandamientos del Dios judío. Esa es la verdad que predican en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.
Yo soy el camino son las leyes. Yo soy la verdad es la ley aplicada. ¿Y la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida en prédicas de Jesús? Si el camino es hacia la guerra, destrucción y muerte, la verdad es la prédica y la enseñanza de la ley de Yod-Hei, Vav-Hei, del Dios israelita, del Dios judío. ¿Qué significa vida en esas mismas frases? En esa frase. En Salmo 119:37 dice: aparta mis ojos para que no vean la vanidad. Dame vida en tu camino. Dame vida en tu camino. Por eso si pierdes la vida en la guerra, no importa, vas a vivir. Ahora te prometen la eternidad. En el Salmo 119:40, dame vida en tu justicia. 119:77, vengan a mí tus misericordias, para que tenga vida, pues la ley es mi deleite. En Juan 18:37 dice: así que tú eres rey. La respuesta: tú dices que yo soy rey. Para esto yo he venido al mundo. Yo, siempre yo. Él es el camino, es la verdad y ahora Él es la vida. Para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. En Juan 6:47 dice: en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Juan 6:40-54, el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Él lo va a resucitar, Él es la resurrección ahora, Él es la vida eterna. Juan 3:16, 18 y 36 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora estamos ya con un judaísmo platónico, con vida eterna, alma eterna, cuerpo y alma separados. En Romanos 5, versículos 9 y 10 dice: seremos salvos de la ira de Dios. Romanos 5, 9, 10 escribe Pablo: seremos salvos de la ira de Dios, porque sacrificó a su Hijo para calmarse. Sí, porque sacrificó, porque mató a su Hijo para salvarnos, para calmarse. Colosenses 3, versículos 3 y 4 dice: porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. En el Antiguo Testamento la vida está en la ley de Yahvé. En el Nuevo Testamento la vida es eterna. Y basta creer que Dios calmó su furia contra el mundo sacrificando a su propio Hijo. Y lo sacrifica por los pecados que van a cometer por miles de millones de gentiles, y por miles de años después, y que se van a seguir cometiendo porque aún no viene. Por la humanidad, no solo su pueblo elegido. Por eso sacrificó Dios a su Hijo, no por su pueblo, sino por miles de millones de gentiles, y que miles de años después aún no vienen. Por ello sacrificó a su Hijo. En Juan 11:26 dice, pongamos atención, Juan 11:26, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? No, la pregunta no es mía, no es retórica. Está escrito aquí, Juan 11:26, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Recordemos que esto se predicó
si es que lo predicó Jesús. En el año 29 de la era común, estas son sus prédicas. Los profetas del Antiguo Testamento predicaban las leyes de Yud-Heh Vav-Heh como el camino y como la verdad que da vida. Camino, verdad y vida son las leyes de ese Dios. En el Nuevo Testamento, Dios sacrifica a su Hijo para calmar su propia furia. Eso nos lo dicen ¿quién? Los profetas del Antiguo Testamento y los profetas o las profecías que vienen aquí en el Nuevo Testamento. Pero respecto a todos los profetas, ¿qué es lo que está escrito? ¿Qué dice Dios de todos sus profetas? Aparte de lo que ya vimos, que si dicen mentira, Él los ha engañado.